La lección de esta semana va a hablar sobre sacrificios, va a hablar sobre símbolos, va a hablar sobre cómo serán las cosas en el final de los tiempos, cómo será el juicio del cielo. Y eso por veces es un poco confuso para muchos. Pero ojo, vamos a estudiar eso, pero más que eso, vamos a estudiar la gracia transformadora y salvadora de Cristo. Vamos a ver cómo Cristo quiere salvar la humanidad, cómo Dios quiere salvar a sus hijos. Y no hay mejor noticia que esa. Así que comencemos nuestro estudio porque está sumamente especial. Comenzamos ahora. Hola querido amigo, querida amiga, muy bienvenido aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática y vamos a comenzar. Es la lección de número 9 que dice Jesús, el sacrificio perfecto. Y el verso para memorizar es: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, el verso 14. Como se da cuenta, estoy de regreso a casa y nunca estuve tan feliz de estar de regreso a casa. Volver a mi casa es siempre la mejor cosa de los viajes. Volver a estar con mi esposa y con mis hijas es siempre la mejor cosa. Pero hoy día, en este viaje que hice, pues la alegría es aún más especial porque tuve el privilegio de dejar a mi padre en su casa después de 45 días de internación en Ucrania. Así que alabamos mucho a Dios por esa victoria. Quiero agradecerle a usted aquí de mi canal, que siempre estuvo orando por nosotros, por ese viaje, por la mano sanadora de Dios sobre mi padre. Y quiero decirle que él está muy, muy bien, con su salud cada día mejor. Y alabamos a Dios por esas victorias. Gracias, de verdad, muchas gracias por sus mensajes de apoyo, sus mensajes de cariño, sus oraciones, que no tiene idea cómo eso nos emociona. En uno de los días de viaje estaba sentado al lado de mi padre y le digo así: ¿qué tal si te leo algunos comentarios de la internet, los mensajes que llegan de las personas, de cómo están orando por ti? Y pasé ahí varios minutos leyendo, ¿no? Y yo pude ver en los ojos de mi padre las lágrimas, la emoción, el amor de la iglesia. De verdad, muchas gracias por todo eso. La lección de esta semana va a hablar sobre los sacrificios que se presentan en el Antiguo Testamento, cómo ellos son enseñados en el Nuevo Testamento y cómo Cristo es la representación de todo eso. Ahora, lo interesante, la lección comienza presentando cómo la cruz, que al fin terminó como el símbolo del cristianismo. El cristianismo es representado por la cruz. ¿Cuántos hermanos católicos cargan su cruz en el pecho? ¿Cuántos hermanos evangélicos cargan su cruz en el pecho? Nosotros, adventistas del séptimo día, no tenemos la costumbre de cargar prendas, pero ¿cuánta gente quisiera tener una cruz o tiene una cruz en casa, una cruz en el auto o en la nevera? ¿Por qué? Porque es el símbolo del cristianismo, es el símbolo del sacrificio más grande que Cristo pudo hacer por la humanidad. Pero lo interesante es que el autor de la lección pone de manera muy interesante que no siempre fue así. De hecho, la cruz fue una señal de vergüenza por muchos años para los romanos, que nunca la ponían en su literatura porque era algo grotesco, ¿no? Era algo deshumano. Y va mostrando aquí la lección, va mostrando cómo los primeros imágenes, las primeras pinturas no fueron de la cruz. Fueron aquí, por ejemplo, de una paloma, de la palma de Victoria, de un pez. Después aparecieron la arca de Noé, Abraham, Daniel, Jonás, el pastor con el cordero. La cruz ya apareció casi al final. Lo que era vergüenza se transformó en bendición. Es así que Dios hace en nuestra vida, ¿sabes? Y la cruz pasó a significar todo lo bueno que pudo hacer Dios por la salvación del ser humano. Y gente, estudiar estos sacrificios de esta semana
nos ayudará a entender todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nuestra salvación. Recuerde, Dios quiere salvarlo a usted. No importa qué tan bajo, qué tan lejos haya ido, Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere ver su salvación, Dios quiere ver su restauración, Dios quiere ver su prosperidad. Y lo único que usted tiene que hacer es decir, Señor, yo acepto tu salvación en mi vida hoy día. Así que quiero invitarlo a usted a comenzar este estudio escribiendo en los comentarios, yo acepto la salvación de Cristo en mi vida. Escriba eso en los comentarios a partir de ahora. Esa será su declaración de fe al comienzo de nuestra lección. Esa será su oración al comienzo de este estudio. Escriba, yo acepto la salvación de Dios en mi vida. Yo, Rubén, acepto la salvación y oro todos los días para que Él transforme mi corazón. Haz lo mismo. Lección de domingo, día 20 de febrero. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Hay un concepto interesante en la Biblia, que es que Dios sale de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios quiere enseñar algo a su pueblo, Él agarra algo que su pueblo ya sabe y desde eso que el pueblo ya sabe, lo lleva a lo que el pueblo no sabe. Algunos ejemplos para que usted entienda mejor. Si se da cuenta, la adoración a Dios en el Antiguo Testamento se hacía en las montañas. ¿Por qué eso? Todo tiene una razón en la Biblia y eso es muy interesante que usted entienda. Es que en los tiempos bíblicos se creía que los dioses vivían en las montañas. Entonces toda adoración a Dios, a algún dios, a alguna deidad, se hacía en las montañas. Entonces Dios, porque ellos ya entendían que Dios vivía en la montaña, los llevaba a la montaña. El Sinaí es una declaración de eso, por eso uno de los nombres de Dios es Dios de la montaña. ¿Te das cuenta? Entonces, en cuestiones de sacrificios, Dios hace lo mismo. Dios no se inventó sacrificios así de la nada, no. La cuestión de los sacrificios eran comunes en los tiempos bíblicos. Muchos pactos entre reyes, entre partes, muchos negocios eran cerrados con sacrificios y muertes de animales que representaban qué es lo que le pasaría a la parte que no cumpliese su papel, su rol, que no cumpliese con su parte en el trato. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, corta los animales a medio y cruza por medio de los animales. Y interesante, yo cuando leí eso de niño, yo siempre pensaba, pero ¿por qué? ¿Por qué matar los animales y cruzar al medio? Hoy día en esta lección entiendo un poco mejor y con el tiempo vine entendiendo un poco mejor de cómo eso era común en los tiempos bíblicos. En Brasil, hace muchos años, los negocios se cerraban con el pelo del bigote. Imagínense, si yo viviera en Brasil en esos tiempos, yo estaba reventado porque a mí no me nacen bigotes. Pero la gente se quitaba un pelo del bigote y intercambiaban para mostrar que se había hecho negocio. No sé si en su país también se hizo eso, se hacía eso, pero esa era una tradición en Brasil hace muchos años atrás. Esa tradición de sacrificio era común en los tiempos bíblicos. Entonces Dios pide al pueblo hacer eso para darles a ellos la idea de responsabilidad en relación a lo que está pasando. De ahí entra la ley, por ejemplo. Y el israelita se siente en el deber de cumplir la ley como parte del trato que él tiene con Dios. Ojo, Dios quiere salvar al israelita aunque el israelita no pueda cumplir con la ley. Pero es deseo de Dios que al cumplir la ley, el israelita aprenda el valor de lo que Dios está dispuesto a hacer por él y que también aprenda todo lo negativo que el pecado trae sobre la vida de alguien. Y la lección del domingo termina con una pregunta que me llevó un tiempecito para entender por qué el autor de la lección puso esa pregunta. Y me pareció una buena idea.
¿Por qué la ley es fundamental en el mensaje evangélico? Nuestros amigos evangélicos tienen mucha dificultad con esa pregunta, porque para ellos la ley no tiene ninguna función en el mensaje evangélico. Para algunos de nosotros adventistas también tenemos mucha dificultad con esta pregunta, porque para algunos de nosotros la ley es todo el mensaje evangélico. Y nosotros aquí necesitamos tener la sabiduría de encontrar la razón de la ley. La ley sirve para acercarme a Cristo. Yo veo en la ley mi necesidad de un Salvador. La ley de los sacrificios mostraba al israelita que solamente el Cordero de Dios perfecto lo podía salvar. La ley hoy día juega el mismo papel. Cuando yo miro a la ley, yo veo lo pecador que soy, yo veo lo malo que soy, yo veo todo lo que hay de horrible en mi vida, todo lo que hay de asqueroso, de sucio, de malo. Yo veo todo eso en mí. Pero me doy cuenta de una cosa, que esa ley se basa en un Dios soberano, un Dios poderoso. ¿Por qué se necesitaban los sacrificios? Porque nosotros necesitamos entender el daño que el pecado hace, pero más que eso, entender la soberanía de Dios. Y aunque yo no pueda cumplir la ley en su perfección, Él es perfecto para salvarme. Esa es la belleza de los sacrificios. Y por eso estudiar los sacrificios esta semana, aunque nos parezca un poquito pesado, nos ayudará mucho en nuestra caminada cristiana. Lección del lunes, día 21 de febrero, trae el título Diversos tipos de sacrificio. Voy a leer una buena porción de la lección hoy día, porque es importante que usted entienda esos sacrificios, ¿está bien? Usted que es maestro de la lección de la escuela sabática, usted es maestro de una clase de escuela sabática en su iglesia, le recomendaría que saque tiempo para leer no solamente esto, usted y entenderlo, pero leerlo con su clase, ¿está bien? Para que ellos puedan tener una noción mejor de los tipos de sacrificio que existían y para qué servían. Y al final de ese estudio del día, voy a explicar por qué es importante entender todo eso. Entonces comenzamos. Habían 5 tipos de sacrificios, básicamente. 5 tipos de sacrificio, ¿está bien? Estos sacrificios apuntaban para cosas distintas. Voy a leer cada uno de estos sacrificios. Número 1, la ofrenda para holocausto. Requería que todo el animal se consumiera en el altar. Representaba a Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros. Ese es el sacrificio del corderito, ¿está bien? Tengo la impresión de que era el sacrificio más impactante para el israelita. El segundo sacrificio era la ofrenda de cereal. Era una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. Entonces, esa ofrenda era una demostración de gratitud por todo lo que el pueblo recibía de parte de Dios, su comer, su vivir, su vestir, todo eso. Tercera ofrenda, la ofrenda de paz o de comunión, implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provistos por Dios. Interesante, ¿no? Que Dios se preocupaba con el bienestar social de las personas, con estarmos bien los unos con los otros. Te diría que una de las bonitas cosas que puedes hacer es, si no te llevas bien con alguien, pues invitarlo a la mesa, sentarte con esa persona, compartir el pan con esta persona y quizá de esa manera, compartiendo el pan con esa persona, usted, querido amigo, usted, querida amiga, puedan celebrar paz, puedan celebrar unidad una vez más. El otro sacrificio que se parece aquí, el sacrificio número 4, es la ofrenda por el pecado o ofrenda de purificación. Ofrecía expiación por los pecados. Este sacrificio enfatizaba el papel de la sangre del animal, que representaba su vida para ofrecer redención de los pecados, y apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Interesante, ¿no? Que es muy parecido a la ofrenda del holocausto
pero la Biblia lo califica de una manera distinta, una ofrenda de sangre, para mostrar que para que exista salvación tiene que haber sangre, tiene que ser derramada la sangre. El pastor Belvedere en los años 70 o 80 creó el temario Salvación se escribe con sangre. Era un temario bonito mostrando que la sangre, y muchos otros pastores después usaron ese tema, porque es un tema muy bonito, ¿no? Mostrando cómo la sangre debería ser derramada para la salvación del ser humano. Y por último, viene la ofrenda por la culpa o de reparación. Brindaba perdón a los casos en que era posible la reparación o restitución. O sea, esta ofrenda quería mostrar que si tú le fallaste a alguien, tienes el deber de corregirlo. O sea, defraudaste a alguien en $1,000, es tu deber pagar esos $1,000. Con pedir perdón a Dios, pues lógico, es importante. Pero tú tienes el deber de restituir ese dinero. Tú tienes el deber de pagar de vuelta lo que defraudaste, el daño que hiciste. Tienes ese deber. ¿Te das cuenta? Ahora, y aquí viene el punto. Pastor, ¿por qué es importante entender esto? Nosotros llegamos a dos extremos por veces y somos muy rápidos a ir a los extremos. Uno de los extremos que nos gusta ir es el extremo donde uno, para ser salvo, tiene que saber toda la Biblia. Y de ahí muchas iglesias dedicar su tiempo, y no estoy diciendo que es una cosa mala, es una cosa buena, pero dedican tiempo excesivo a profecías, a doctrinas, a interpretaciones bíblicas. El estudio bíblico en esa iglesia es sumamente intenso, profundo, lleno. Y mucha gente se desconecta de eso, y los líderes de la iglesia que presentan eso terminan por decir, no, que la gente no quiere saber de Dios, no quiere conocer de Dios. Es que pues el tema se hace muy pesado. Al otro extremo tenemos la gente que dice, no solamente Cristo, Cristo y nada más. Es Cristo y nada más. Pero aquí está donde tenemos que saber encontrar el balance. Mi salvación es por Cristo y nada más. Pero cuando yo me enamoro de alguien, yo quiero conocer a ese alguien, quiero crecer en mi relación con ese alguien. Cuando la lección presenta eso, me está invitando a conocer más de la salvación, del proceso de salvación, de la idea de salvación. Cristo es todo. Con Cristo estás salvo, con Cristo no necesitas nada más. Pero es muy importante, gente, que nosotros tengamos la capacidad de entender que mi comienzo es en Cristo, pero mi caminada también debe ser con Cristo. Yo debo crecer en Cristo, yo debo saber más, poco a poco conociendo más. Y ahí sí es donde entra muy bien el trabajo de las iglesias que insisten con que su miembro de iglesia conozca más de la Biblia. Es muy bonito leer los evangelios. Yo leo los evangelios con mis hijas, pero sería muy importante que nosotros conociéramos más y más de la Biblia, como por ejemplo la cuestión de los sacrificios. La lección termina de manera interesante diciendo así: los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Ojo aquí, la experiencia de la salvación es más. La salvación es Cristo nomás, pero la experiencia de la vida cristiana es más. Tiene que ser más. Usted tiene que querer buscar más. También necesitamos, dice el autor de la lección, alimentarnos, entre comillas, de Él. ¿Y cómo me alimento de Cristo? Aquí él dice, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. O sea, desarrollar mi caminada cristiana. Para comenzar mi vida en Cristo, yo necesito aceptar a Cristo, y eso es todo. Pero jamás deberíamos quedar ahí. Deberíamos avanzar más y más. Hoy día
Yo quiero invitarlo a usted a escribir en los comentarios su oración. Yo quiero conocer más de Cristo. Yo quiero conocer más de Cristo. Esa es nuestra batalla a partir de ahora. Ese es el deseo de nuestro corazón a partir de ahora. Yo quiero conocer más de Cristo. Usted verá que mientras más conoce de Cristo, más se enamora de Él. Mientras más conoce las profecías, más se enamora de Cristo. Mientras más conoce las doctrinas, más se enamora de Cristo. Conozca más de Cristo. Verá que es una gran bendición. Lección de martes, día 22 de febrero, el sacrificio perfecto de Jesús. Mira cómo es interesante esto aquí. Ayer, en la lección de ayer, yo estaba hablando de la importancia de crecer en Cristo. Ahora permítame enfatizar el otro punto. Aunque crecer en Cristo es importante, yo tengo que entender que lo que Cristo hizo por mí es total y suficiente. Él es perfecto. Entonces, no hay nada que yo tenga que hacer para completar lo que Cristo hizo por mí. Aquí es donde se confronta o se acaba la narrativa perfeccionista. La narrativa perfeccionista es: yo tengo que hacer para completar, para salvar, para llegar. Y lo que la lección presenta aquí es: no. Lo que Cristo hizo es perfecto. No hay nada que yo tenga que añadir. ¿Está bien? Es siempre bueno repetir lo que voy a decir. Es bueno ser bueno, es bueno portarse bien, es bueno querer un cambio de vida. Pero entienda que el sacrificio de Cristo es todo lo que usted necesita. Porque por más que usted se esfuerce, jamás será perfecto. En esta vida usted jamás será perfecto, jamás vivirá una vida sin pecado. Por eso tenemos el sacrificio perfecto de Cristo al lado nuestro, para que nuestras fallas encuentren perdón en Él. La lección presenta 3 motivos por los cuales el sacrificio de Cristo es perfecto. Primero, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Aquí la lección compara el sacrificio de Jesús al sacrificio que los levitas hacían. Los levitas eran limitados, su sacrificio era limitado. Era muy importante lo que ellos hacían, pero era limitado. El sacrificio de Cristo nunca podrá ser superado, por eso es perfecto. Nadie podrá hacer nada que supere lo que Cristo hizo, ni usted. Usted jamás lo va a lograr. Si yo pudiera vivir una vida sin pecado, si yo pudiera vivir una vida perfecta, entonces yo no tendría necesidad del sacrificio de Cristo en mi vida. ¿Se da cuenta? Por eso yo digo, y quiero decirlo así con el corazón partido, ¿sabes? Con el corazón dolido. Por eso que las ideas de perfeccionismo y de última generación, aunque la gente que lo hace, me imagino, de buen corazón, por eso que esas ideas son claramente diabólicas, ¿sabes? Satánicas. ¿Por qué? Porque quieren sacar a Cristo del centro de la vida cristiana. Y no solamente eso, todo lo que quiere sacar a Cristo del centro de la vida cristiana es diabólico. Así de sencillo. Entonces, aquí, gente, encontramos que el sacrificio de Cristo es perfecto porque jamás será superado. Segunda razón es los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Por eso Cristo es total y perfecto. Porque ayer vimos los 5 tipos de sacrificios. Todos esos sacrificios del cereal, de la culpa, de la restitución, de todo. Todos estos sacrificios se cumplen en la figura maravillosa de Cristo. Se cumplen en nuestro Señor. Entonces, Cristo es perfecto, su sacrificio es perfecto. No hay nada que yo pueda añadir a eso.
Lo que yo tengo que hacer es aprender a depender de Cristo a cada día. Porque en Cristo yo me puedo levantar si caí. En Cristo yo puedo caminar aunque no tenga ganas. En Cristo yo puedo ver mi vida transformada de un pecador inmoral, adicto, a una criatura nueva en el poder de Dios. Termino con el último punto de la lección que dice así: el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Por eso, y voy a terminar leyendo el último párrafo de la lección, dice así: ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. El sacrificio de Cristo es nuestro ejemplo. Por eso es total y perfecto. Y gente, aunque hablamos de la perfección de Cristo, permítame decirle algo a usted que esta semana tocó mucho mi corazón, que no está en la lección, pero es algo que tocó mucho mi corazón. Nosotros padres tenemos el deber de ser un ejemplo. Yo tengo 2 hijas y me he esforzado y me esfuerzo mucho por ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo de comunión, de amor, de perdón. Estos días perdí la paciencia con una persona por teléfono, uno de esos vendedores, ¿no? Y le hablé un poquito más fuerte. Y no me di cuenta, sin darme cuenta, de que mis 2 hijas estaban conmigo. Al otro día fui a arreglar un problema y mi hija más grande me dice: papá, deja que yo lo voy a hacer. Mi hija más grande tiene 17 años. Va a completar 18 años en la semana de esta lección. Me dice: papá, no te metas en eso, yo lo voy a hacer. Yo le digo: no, hijita, tranquila, yo voy a hacer. No, papá, no lo hagas. Está bien. Llegué a casa, le digo a mi esposa: ¿qué le pasó a Julia? Dice: ella quedó muy triste por la manera que hablaste ese día en el teléfono. Ella se sintió muy mal. Y yo me di cuenta del mal ejemplo que le di, ¿sabes? Fui a su habitación, me senté con él, le dije: hijita, tu papá no es perfecto. Tu papá comete muchas fallas. Perdóname por el error. Te prometo que voy a buscar en Cristo corregir mi vida. Yo tengo que ser un ejemplo, así como Cristo es mi ejemplo. Yo tengo, papá y mamá, tengo el deber de ser ejemplo a mi hijo, a mi hija. Busque en Cristo, como dice Hebreos, fija tus ojos en Cristo para que seas el mejor ejemplo que puedes soñar en ser. Verás como tus hijos te agradecerán. Lección de miércoles, día 23 de febrero. La cruz y el costo del perdón. Mira qué interesante, ¿no? Estos días hablaba con una persona y me decía que se sentía muy mal por su pecado. Y me decía que cada vez que pecábamos, le clavábamos un nuevo clavo en las heridas de Dios. Lo es importante. Lección de miércoles, día 23 de febrero, la cruz y el costo del perdón. Voy a comenzar preguntándote lo siguiente. Caramba. Lección de miércoles, día 23 de febrero, la cruz y el costo del perdón. El pecado es asqueroso, definitivamente. No hay pecado que no sea asqueroso. No hay pecado que uno pueda decir así: pues eso no es tan problemático. No, el pecado es pecado. Pecado es pecado. Sea una mentirita aquí, sea el asesinato de una persona aquí, sea un chisme, no, pastor, no lo inventé, solamente lo aumenté. Así dicen los chismosos, ¿no? Bueno, yo sé que los hispanos no somos chismosos, pero bueno, por ahí los que sean chismosos, ¿no? El pecado es asqueroso y tuvo un costo muy grande, costó mucho, costó la sangre del Hijo de Dios.
el simple hecho de pensarnos eso debería hacernos repensar nuestra actitud. Es como cuando cometes un pecado y lastimas a alguien que amas. Y te das cuenta de que esos 10 minutos de pecado no valieron la pena. Porque a alguien que amas heriste y lastimaste. Y eso jamás valdrá la pena. La lección de este día muestra cómo el santuario es contaminado por los pecados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo perdona nuestros pecados, Él no los borra. Porque entienda lo siguiente, el pecado tiene que ser pagado. El pecado no desaparece así, no. Algo tiene que pasar para que ese pecado sea pagado. Y el costo de eso es muy alto. Números trae la expresión no sé, que quiere decir llevar o cargar, que es la expresión hebrea que habla de Dios perdonando pecados. O sea, cuando yo peco y yo le digo a Dios, Señor, perdóname por mi pecado, Él no lo borra como si yo estuviera en una computadora y apriete a ver, borrar, o desapareció. No. Lo que pasa es que Cristo carga sobre Él. Él quita el pecado de nosotros y lo pone sobre Él. ¿Te das cuenta de lo pesado que eso es? Por eso la cruz tiene un papel muy importante, porque en la cruz Cristo cargó todos los pecados que se habían cometido y los pecados que todavía se habían de cometer. Por eso en la cruz, la infinidad, el montonal de pecados que Cristo cometió, como que le tapó la visión del Padre. Y de ahí el decir, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Él se sentía solo porque los pecados como lo alejaron del Padre. Me emociona eso porque por veces yo caigo en pecado, por veces yo cometo mis fallas y pienso, Señor, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Valdría la pena ver a las personas que lastimas, valdría la pena levantar la mirada y ver la cruz de Cristo para que veas lo asqueroso que todo eso es. En los tiempos del santuario, cuando el ser humano pecaba y llevaba su corderito, la sangre de ese corderito, el hombre ponía su mano sobre la cabeza del cordero que iba a ser sacrificada, transfiriendo a ese cordero sus pecados. Y la sangre de ese corderito era rosada, era esparcida o en la cortina o en los cuernos del altar, pero ahí quedaba. El pecado no desaparece, el pecado se transfiere. Querido, cuando usted pide perdón, su pecado, y eso es asombroso, el pecado no se borró, no, el pecado se transfirió al santuario. Y el santuario necesita ser purificado. Ojo aquí, ¿cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto cuesta tu transformación? Por eso, querido, cuando aceptamos a Cristo, debe haber una transformación en nuestra vida, debe haber un cambio de actitud, necesita haber. Pastor, Cristo y solamente Cristo. Lógico que sí. Pero ahora viene la nueva etapa de mi caminada con Cristo, de decirle, Señor, ¿qué debe ser transformado en mi vida? Estamos viviendo tiempos, gente, donde estamos aceptando el pecado como, pues, no es una decisión, así soy. Y Cristo me acepta. Lógico que Cristo te acepta. Pero cuando Cristo impacta mi vida, yo me doy cuenta del pecado que estoy viviendo. Y por más que ese pecado esté arraigado adentro de mí, esté en mis huesos, esté en mi ADN, yo tengo el deber de buscar a Cristo y pedirle, Señor, transforma mi ser. Yo no quiero ser como era. Cristo te aceptó como eras, pero Él quiere que seas transformado. El otro extremo de eso es que la iglesia ahora comienza a apuntar el dedo y decir, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, esto.
Y ahí ya pues caemos al otro error. Un error es no querer cambiar, otro error es a la iglesia y las personas decir que tiene que cambiar. No, yo en Cristo tengo que saber qué es lo que cambia. El santuario celestial también será purificado. Los pecados serán transferidos. Mira que en los días del santuario terrestre, dice así la lección, al final del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario, con lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío, a Azazel, que representaba a Satanás. Todos los pecados serán puestos sobre el enemigo y serán destruidos. El enemigo pagará. La destrucción final del enemigo no es un acto, no es un actuar sin compasión de Cristo, no. La destrucción final del enemigo será responsabilizar al enemigo por todos nuestros pecados y que finalmente todo lo que hay de pecado en el universo sea destruido por el fuego consumador de Dios. Por eso hoy día busca a Cristo, Él te acepta como eres y dile: Señor, ¿qué tengo que transformar? Transforma en mi vida, hazme nueva criatura, transforma lo que soy. Dios quiere transformarte hoy día. Escribe en los comentarios ahora: Señor, transforma mi vida completamente. Esta es tu oración del día, esto es lo que vas a escribir en los comentarios y eso es lo que Dios hará por ti, hoy día y para siempre. Lección de jueves, día 24 de febrero, con el título El juicio y el carácter de Dios. Mira, cuando yo era niño y escuchaba seminarios sobre los días finales, sobre el juicio de Dios, algo me asustaba. Y te confieso que me asusta hasta hoy día. Es el hecho de que decían que los libros se abrirían frente al tribunal de Dios. Todo el universo estaría ahí y se pasaría lista todos los pecados que cometí. Y yo me imaginaba a mi madre y mi padre sentados ahí mirando todos mis pecados. Mi esposa, mis hijas, mis maestros y maestras. Todos mis pecados. Te confieso que me asustaba eso. Me asusta eso. Todo el mundo se va a enterar lo que hice. Todo el mundo se va a enterar lo que hice. Es asustador cuando tienes la impresión de que alguien sabe que hiciste algo malo. Cuando yo estaba en la universidad, en el colegio, preparándome para ser pastor, tuvimos en el tercer año, fuimos a hacer evangelismo y trabajamos como instructores bíblicos. Y éramos un grupo de muchachos y había una chica que trabajaba con nosotros, ¿no? Que era una gran amiga, es una gran amiga hasta hoy día. Y salíamos al apartamento que teníamos rentado, los dos colegas que trabajamos, un amigo y yo, y la chica. Y a mitad del camino, del almorzar, a mitad del camino, ella se iba al apartamento donde ella vivía y nosotros nos íbamos a otro apartamento. Entonces ella se fue caminando y nosotros, como éramos muy amigos, de broma comenzamos así a jugar con ella, a decir: oye, corazón, ¿cómo estás? Hazme caso, que no sé qué. Y ella riéndose se fue, ¿no? Y nosotros de broma, pues, burlándonos. Y nos fuimos para otro lado. A la noche llego a la iglesia para la campaña. Y estoy ahí saludando a la gente feliz, ¿no? Y llega una ancianita. Y con la cara cerrada y me mira y me dice así: yo vi lo que hiciste esta tarde. Pues que me asustó. Y le dije: ¿y qué hice esta tarde, hermana? Usted andaba coqueteando a una dama. Usted le andaba dando palabras a una chica. Digo: no, señora, ¿cómo va a hacer eso? Sí, yo lo vi en la calle. ¿Usted no le da pena eso? ¿No tiene vergüenza usted de hacer eso en la calle? Y me asusté. Digo: señora, yo no hice eso. ¿Cómo va a decir eso? Yo estaba con mi amigo y llamo a mi amigo. Estábamos juntos en la calle. Le faltamos el respeto a alguien en la calle. Dice: no.
Y la ancianita lo miró. Y usted también, usted estaba junto con él. Usted le faltó respeto a esa señorita en la calle. Nosotros, ¿de qué está hablando, señora? Y ella nos contó, yo estaba caminando por la calle y lo veo a ustedes dos. Y veo que ustedes están hablando a una chica. Y le hablaban palabras así, así, así. Y pues por fin nos recordamos de la broma con nuestra amiga. No, señora, perdone por eso. Pero mire que era ella y la llamamos. Mira, ven aquí. ¿Te acuerdas hoy día por la tarde que hicimos este juego? Sí, sí, señora, no, fue jugando conmigo, señora, por favor. Y la anciana dice, no, pero aún de broma no deben hacer eso. Pues la abrazamos, oramos con ella y todo terminó bien. Pero qué miedo que me dio que alguien me dice, yo sé lo que hiciste. El juicio dice eso, yo sé lo que hiciste. Pero el juicio y el carácter de Dios no son para exponer a las personas. Nosotros queremos que sea así, no todo mundo, para que ver quién tiene el libro más grueso de pecados. Nosotros somos así. Dios no es así. Lo que Dios va a hacer, dice aquí la lección, en este juicio los registros de vida serán abiertos para que los vea el universo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes, cómo abrazaron a Jesús como su Salvador y aceptaron al Espíritu de su vida. O sea, sí habrá un juicio, sí estarán los libros, pero el tema no será leer mis pecados y sí mostrar cómo Cristo transformó mi vida, de dónde me sacó el Señor, para dónde me llevó el Señor, de dónde la gracia me arrancó, hasta dónde la gracia me llevó. Mira que hay una cita aquí del Espíritu de Profecía que quiero leer porque es una cita muy bonita. Dice así, en cuanto a este juicio, Ellen White escribió, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por cada causa y vence a su acusador y a los poderosos argumentos del Calvario, con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le han dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 445 y 446. Querido, no debemos tener miedo al juicio. Ahí estarán nuestros pecados, pero ahí estará nuestro abogado. Y él, con sus méritos, le callará la boca al acusador. Y nosotros estaremos finalmente salvos, listos para entrar en la tierra prometida. Lección de viernes, día 25 de febrero, para estudiar y meditar. Llegamos al fin del estudio de esta semana. Y la pregunta del estudio de esta semana se basa en la salvación. Dios quiere salvar al ser humano y eso es lo que vimos durante todo el estudio de esta semana. Dios quiere salvar a sus hijos. La cuestión es, ¿quiero yo la salvación de Dios? ¿Quiero que Cristo me salve? ¿O estoy más cómodo en mis pecados? Es una pregunta que tenemos que contestar todos los días. Esa es una pregunta que yo necesito contestar todos los días, que usted tiene que hacerlo igual. Es muy cómodo vivir en el pecado. Es muy cómodo permitir que el pecado anestesie mi mente y mi conciencia. Porque mientras más estoy en el pecado, más anestesiado estoy a la influencia de Dios y de su Santo Espíritu.
confrontar mi realidad es doloroso. Es como limpiar una herida purulenta. Duele, pero es así que sana. Esta semana nos ayuda a mirar a Cristo como nuestro Salvador y pedirle a Él que siga haciendo esta obra, obrando en nosotros para esta salvación. Termino con la lectura del deseado de toda la gente, página 11, que dice así: tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede ascender. Ese es Cristo, es su salvación. Y yo te invito hoy día que aceptes esa salvación. Y te voy a invitar a que escribas lo que escribimos en la lección del domingo. Yo acepto la salvación de Cristo. Escribe eso en los comentarios. Dile: Señor, yo acepto tu salvación. Yo, Rubén, acepto tu salvación. Pon tu nombre, escribe: yo acepto tu salvación. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo muy especial, pero Él no lo va a hacer a la fuerza. Él te va a esperar a ti que le abras la puerta. Abre la puerta, verás qué gran bendición es. Gracias por haber llegado hasta aquí, querido amigo, querida amiga. De verdad, es siempre un gusto compartir contigo este estudio. Si es tan amable, no se olvide de suscribirse al canal. Es siempre bueno tener su participación ahí. Estoy ahí en la búsqueda por llegar a los 100,000 suscritos y es tan bueno tener su participación. ¿Okay? Si gusta, también nos puede seguir en los otros medios sociales y participar también en los otros medios sociales. Es siempre bueno. Gracias por sus oraciones, gracias por los mensajes de cariño, gracias por todo su apoyo. Ahora la vida sigue bien, seguro de que mi padre está sano en casa, al lado de mi madre. Están felices, están tranquilos por allá. Es muy bueno tener esa sensación. Que Dios bendiga a todos ustedes, que Dios los guarde a todos ustedes. Nos encontramos en los próximos videos, ¿está bien? Chao.